Hi, hermanos y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio de Glimmer of Light, que significa destello de luz. Esperamos, y es nuestra oración, que este programa de estudio bíblico en español traiga la luz de la verdad de la palabra de Dios a tu hogar y a tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos una pregunta en nuestro tema: ¿qué espera Dios de mí? Muchas veces escuchamos y pensamos, sí, Dios nos ha creado, sabemos que está allí, que es el creador, pero no tenemos una relación constante o directa con Él. No sabemos enfocarlo como una relación de amistad y cada vez más íntima, porque eso es lo que quiere Dios. Quiere entrar a tu vida, quiere guiarte, quiere hacerte sentir que Él no es una leyenda, no es una historia, no es un cuento que te han contado y escuchaste de niño o niña, sino que es una realidad que existe. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero lo sentimos con nuestro corazón y lo vemos con nuestros ojos espirituales. Cuando hacemos la pregunta, ¿qué espera Dios de mí?, Él nos ha dado la Biblia. Es una compensación, una reunión de todas sus declaraciones, promesas, la palabra de Él escrita. La tenemos al alcance de nuestra mano. Y cuando necesitamos, tenemos un tiempito, la leemos, pero Él quiere que la estudiemos, no solamente la leamos. Al estudiarla, tú vas a entender más profundamente su mensaje. Y no es uno, es el mensaje para cada uno de la vida de nosotros. De acuerdo a la necesidad, se va a adaptar, va a dar el entendimiento de acuerdo a tu entendimiento. Dios habla, y en el Antiguo Testamento nos habla que la gente a lo largo de la humanidad, siempre han existido muchos dioses paganos, porque Él es el único Dios verdadero, o ídolos, que la gente en todas las culturas y en todas las naciones siempre han desarrollado ídolos o dioses a los que alaban y adoran. Algunos que ven, como en la naturaleza, las montañas o los truenos, etc. Y otros que sencillamente son más espirituales y adoran a cosas que no ven. Pero los dioses paganos alrededor nuestro existen. ¿Y cuáles son estos? Muchas veces nosotros mismos levantamos estos ídolos o dioses. ¿Qué es lo que te hace admirar o influencia más en tu vida? ¿Qué es lo que te atrae más? De repente eres un fanático de un deporte y pones el deporte entre tú y el Dios verdadero. Y todo lo que pongamos entre nosotros y el Dios verdadero va a ser un ídolo. Ese ídolo por el que tú te afanas de estar en la relación constante, en estar presente si es un deporte, como digo. También puede ser tu trabajo, puede ser tu carro, puede ser tus hijos, tu familia, diferentes cosas. Pensemos qué es lo que realmente interponemos entre Dios y nosotros, y ese es nuestro Dios pagano. Dios no está de acuerdo con esto. Cuando leemos en la Biblia sobre la historia de Israel, el pueblo escogido por Dios para servirlo y para que a través de ellos llegue el Evangelio a todo el mundo, ¿qué pasó con Israel? Israel le dio la espalda a Dios desde el principio. Siempre estaban buscando en forma egoísta lo que es común en el corazón humano.
todos somos egoístas en diferentes niveles. Tenemos esa mancha del pecado original, del pecado desde el jardín por Adán y Eva, y nacemos en ese pecado. Pero la historia de Israel fue que luego se dividió en 10 tribus fueron hacia el norte y 2 tribus se quedaron en el sur. El pueblo de Israel, la tierra prometida, se dividió en 2. Y el norte tenía su propio rey y así también el sur, que pertenecía a Judá. El norte se llamaba Israel, el mismo nombre. En el libro de Segunda de Reyes, los 2 primeros capítulos, nos habla de un rey, el rey Ocosías. Este rey estaba en su palacio en Samaria un día y cayó desde un piso alto, no nos dice si segundo o tercer piso, pero quedó mal herido. ¿Qué hizo este rey? Estuvo en cama y envía a unos mensajeros para que consulten a unos sacerdotes que servían a un dios pagano de la zona, que era Baal, que es el más conocido. Baal Zebub nos dice la palabra, que también es llamado Baal solo o Beelzebub. Este dios Baal era adorado en muchas regiones del Medio Oriente, especialmente en la zona de Canaán, la tierra prometida. Entonces este rey envía a sus mensajeros a que le vayan a preguntar a sus sacerdotes en forma profética qué va a pasar con su vida. ¿Se va a levantar o no de su cama? ¿Se va a recuperar o no? Quiere decir que si se va a sanar o no, va a haber o no un milagro. ¿Por qué tenemos que nosotros ir a un ídolo, a un rey o a un dios pagano, cuando tenemos al Dios verdadero, que es el que nos quiere hablar, que es el que nos quiere revelar de su palabra? Este rey mandó a sus mensajeros. ¿Y qué había hecho él? Él reconocía a Baal como Dios y había levantado altares a todo alrededor de la región. Había instalado en su reino el sistema de creencia a este Dios y que va en contra de la creencia del Dios real, verdadero. Y en Segunda de Reyes 1:16 nos dice que Dios manda a Elías, al profeta Elías, para que encuentre a estos mensajeros y le dé un mensaje. Y Elías les dice: así dice el Señor, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No bajarás, por tanto, del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Y así fue como pasó. En el libro de Isaías, capítulo 40 y versos 28 y 29, Dios también hace otras preguntas en otro momento. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor.
Nos está diciendo que tenemos que considerar lo que Él nos dice desde el primer capítulo de la Biblia, en el Génesis. Tenemos que creer lo que está escrito y confiar en Él. Que no vamos a poder entender de la manera como Él piensa, cómo opera, ni completamente de la manera como trabaja, porque su entendimiento, como nos dice acá, es inescrutable. No podemos comprenderlo, no vamos a querer imaginarlo. Nuestra imaginación, nuestro entendimiento no es suficiente. No se puede comparar con las cosas de Dios. Si nuestra mente o entendimiento o corazón se pudiese comparar con lo de Dios, lo nuestro es limitado, lo de Dios es ilimitado. Si tuviese cierta comparación, entonces no sería Dios, sería igual que nosotros. Y sabemos que no lo es, porque Él es el creador de todas las cosas, es el creador de tu vida y la mía, es de todo el sistema interno de tu cuerpo, desde el cerebro, que es la tabla de operaciones, el control para todo el resto de tu cuerpo. Cosas tan complejas, nuestra mente humana no las puede entender, y mucho menos pensarlas para crearlas. Por eso es que tenemos que volcarnos a Él. ¿Y qué espera de ti? Eso, que confíes, que lo busques, que creas en Él y que confíes tu vida, que confíes que Él es el que suple tus necesidades, que Él es el que suple la solución a tu problema. Pero para esto, tú no vas a recibirlo si es que no tienes esa intimidad con Él. No vas a oír su palabra. No vas a entender lo que Él te habla, lo que Él te dice o lo que te quiere mostrar. Muchas veces cuando estamos en la calle o manejando el carro y tú dices, no sé por qué, pero algo me dijo que tenía que voltear acá. Y lo hice y se evitó un accidente. Ese algo no es algo, es alguien. Es el Espíritu de Dios que siempre está cuidando a sus hijos. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? No toda la humanidad son hijos de Dios. Hijos de Dios es aquel que viene a sus pies, aquel que lo recibe, aquel que recibe el sacrificio de Jesús en la cruz. Se convierte en hijo de Dios. Y como padre va a cuidar de sus hijos. Le va a ofrecer lo mejor para sus hijos. Amén. ¿Qué espera Dios de mí? En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, vamos a leer del verso 12 al 17, donde nos dice lo que Dios exige. Ahora pues, Israel está hablando a su pueblo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Él requiere de ti, ¿qué cosa? Que caminemos en sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Sus enseñanzas. Que lo ames. ¿Por qué amamos a alguien? Porque nos amó primero. Cuando amamos a nuestros padres, ellos nos han dado su amor desde que hemos nacido. Nosotros le entregamos nuestro amor como respuesta a su ofrenda, a la oferta de amor. Dios nos amó
primero. Por eso es que nosotros le amamos en respuesta al sacrificio de la cruz. Para hoy en día, para los que fueron antes de la cruz, o sea, el Antiguo Testamento, ellos buscaban que amarle de acuerdo a lo que hacía y al entendimiento de su palabra, a sus promesas. Y que lo temamos. ¿Qué quiere decir? El temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es adoración, es reverencia, respeto. Y que le sirvamos. ¿Cómo servimos a alguien? Por amor le servimos. Por amor hablamos de Él. Por amor seguimos en su dirección, su enseñanza, su disciplina, tratando de agradarlo. En Hebreos nos dice de que nadie puede agradar a Dios sin fe. Es por nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Es la confianza en Él. Confianza plena. Amén. Luego nos dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Esas son las promesas que Dios nos da. Cuando seguimos su camino y somos obedientes a lo que Él nos dice, al amor de Él, es que nos ofrece esa prosperidad. No estoy hablando prosperidad material, de finanzas. Prosperidad implica todo ambiente. Salud, prosperamos en salud. Prosperamos en conocimiento, conocimiento intelectual, conocimiento de su palabra espiritual. Crecemos y maduramos en Él, en su conocimiento. Nos da sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento. Prosperamos a donde vamos, tenemos de su gracia. Gracia ante el resto de la gente. A donde vayamos, Él abre puertas de oportunidades. Pero todo esto es resultado de el amor a Él, el buscarlo a Él, el seguir sus enseñanzas, el entrar en esa relación con Dios. He allí cuando el Hijo de Dios verdadero va a ser obediente a Dios. Amén. Y en el verso 14 nos dice aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Claro, Él es el creador y es el dueño de todo. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Está hablando a su pueblo en el Antiguo Testamento, pero después de la cruz, a través de Jesucristo, nuestro Señor, nosotros somos insertados en estas promesas. Quiere decir que nosotros también vamos a ser parte de su pueblo, pero en realidad no somos parte del pueblo de Israel, sino del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se va a mover con la cabeza, que es Cristo. Es un solo cuerpo, unido, cabeza y cuerpo. Y el cuerpo va a estar a donde vaya la cabeza. En donde esté Jesús, estaremos nosotros. Amén. Y nos dice en el verso 16, circuncidad pues el prepucio de vuestros corazones y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Cuando nos dice que debemos circuncidar,
En el Antiguo Testamento, Dios le dio la orden a Abraham para que todo su pueblo entre a un pacto con él a través de la circuncisión. Esa circuncisión iba a ser la muestra de que todos estaban bajo ese pacto. La circuncisión del prepucio del hombre a los 8, del niño o del bebé a los 8 días de nacido, equivale a la circuncisión de nuestros corazones. ¿Qué quiere decir? Cambios. Cortar lo que está de más, lo que no sirve, lo que no va a dejar recibir las cosas limpias, puras, abiertas y simples de las que quiere depositar el Señor en nosotros. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Esa sangre es lo que va a traer esa transformación, la limpieza interna nuestra, nos va a limpiar de pecado y nosotros vamos a poder recibir el reino de Dios y las puertas del cielo van a estar abiertas porque caminamos con Jesús y recibimos esa limpieza a través de Él y con Él. Amén. El libro de Miqueas nos dice, Él, por Dios, te ha declarado lo que es bueno. Él nos dice, nos enseña lo bueno y lo malo. Ya desde el jardín del Edén, nosotros, como generaciones posteriores a Adán y Eva, hemos recibido ese conocimiento, porque del momento que comió el fruto prohibido, nos dice la palabra en Génesis que se le abrieron los ojos. ¿A qué? Al bien y al mal, porque fue ese fruto que comieron del árbol del bien y del mal. Quiere decir que ya en nosotros tenemos ese reconocimiento, qué es bueno y qué no es, qué es malo. Y es nuestra decisión seguir ese camino. Y Dios nos pide que ya nos ha declarado lo que es bueno y lo que no. Y Dios pide de ti solamente que seas justo, que ames misericordia y que te humilles ante Dios. No son cosas difíciles de hacer, porque si nosotros venimos a los pies de Jesús y lo recibimos como nuestro Señor, reconociendo su sacrificio, entonces Dios envía a su Espíritu dentro de nosotros a morar en nuestros corazones y hace esa transformación. Deposita su amor, porque Dios es amor. Deposita de Él en nosotros. Deposita su misericordia y las características de Él, porque si es su Espíritu que mora, va a estar reinando en nosotros, va a dirigirnos. Quiere decir que nosotros tenemos que arrimarnos, alejarnos, dejarlo obrar, dejarlo actuar. Por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer morir al yo. Porque si el yo, que es esta carne, que es egoísta, que es celosa, que es envidiosa, que quiere todo para sí, va a estar todavía actuando, va a estar interponiéndose entre las cosas del Espíritu. Al dejar o al hacer morir al yo, te vas a arrimar y Dios va a obrar en ti. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que lo dejemos obrar de acuerdo a su voluntad, a como Él nos ama y nos quiere levantar
llevar adelante, seguir por ese camino de verdad y de libertad. Aleluya. En el libro de Éxodo, cuando Dios da la ley a Moisés, en el capítulo 34, le dice: observa lo que te mando hoy. He aquí, yo pongo delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Eran todas las tribus de alrededor de donde estaban ellos habitando en Canaán. ¿Qué son estos para nosotros hoy en día? Son todos los enemigos. Fueron los enemigos de Israel en esa época. Pero hoy tenemos muchos enemigos que son movidos por el diablo, que no quieren que nosotros surjamos, que no quieren que sigamos el camino de Dios. Te van a tentar para alejarte del camino de Dios. No, se van a burlar cuando se enteren que estás siguiendo sus pasos. Todos estos nos dice que Dios ya los arrimó si es que tú estás en su camino. Dios obra si es que tú lo dejas obrar. Tengamos eso siempre presente. Busquémoslo cada día, al amanecer y al anochecer. Temprano en las mañanas, entreguémosle el día que viene delante para que Él se glorifique y Él se manifieste en cada paso que damos para su gloria. Y en la noche, al dormir, agradezcámosle por todo lo que ha hecho. Nos hayamos dado o no cuenta, pero sabemos que Él siempre nos va a cuidar. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención y hasta la próxima.